Vamos ahora a hablar de un tema sumamente importante. Silvana Marconi hace un tiempo que escribió un libro sobre su propia experiencia, sobre violencia doméstica. Este libro, que se origina acá en Uruguay, está trascendiendo fronteras, así que esta historia va a ayudar a muchísimas personas y ahora es el caso de Italia, en donde se presenta el libro y ya está la preventa del libro Sobrevivir. Silvana, bienvenida. Gracias por la invitación. Por favor, y gracias a ti primero por animarte y contar tu historia, que sabemos que no es nada fácil que ayuda a muchísimas personas y muchísimas mujeres que están en esta misma situación ahora, en este momento. Sí. Y además de hablar de la importancia de justamente, ¿no?, que el libro pueda trascender las fronteras y que llegue a Italia. Sí, la verdad que es increíble. No me lo esperaba, no, ni ahí. Pero yo hace mucho que trabajo con una agente literaria en Estados Unidos que se llama Lucinda Clark y ella me puso en contacto con Frank Giudice de Italia y Frank es sobreviviente de violencia doméstica también y le interesó muchísimo el tema y me dijo, te lo traduzco y lo publicamos en Italia. Lo tradujo en 2 semanas, creo. Wow. Sí, y ayer se terminó de escribir el prólogo, que lo escribió Marta Occhipinti, creo que se llama. Es una periodista muy importante italiana que aboga por los derechos humanos y de la mujer. Así que está chocha. Bien. Vayamos un poco al inicio del libro en sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que tú decidiste contar tu historia a través de un libro? Mira, lo decidí, yo hace muchos años había leído un libro de un autor uruguayo que contaba historias de sobrevivientes, que contaba relatos de chiquilinas que fueron asesinadas por sus parejas, claro. ¿no? Claro, entonces hablaba la madre, hablaba la familia, los amigos, los colegas, pero obviamente la voz de ellas no iba a estar. Entonces, no se hablaba de violencia doméstica en aquella época. Entonces yo leía y digo, esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que me pasó a mí y yo sobreviví. Y ellas no, obviamente el relato de ellas no va a poder estar nunca van a poder decir lo que sintieron con los golpes, con las humillaciones, con todo. Y yo sí puedo hacerlo. Eso fue lo que me motivó a escribir Sobreviví. ¿Y cuántos, para hablar de la historia, ¿no?, tuya, cuánto tiempo estuviste tú en esa relación? No, en la relación en sí, tuve muchos años. 9 años tuve. Pero viví violencia doméstica durante 1 año nada más, 1 año y poquito. Sí. Bien. Fue poco el tiempo relativo. Empezaste jovencita con él, ¿no? Sí, empecé cuando tenía 21 años, creo, una cosa así. Sí. Bien. ¿Y cuándo empezaste a detectar esa violencia o esa agresividad? ¿Cómo fue que se expresó la primera vez? La primera vez que se expresó, había fallecido el padre, ¿viste? Entonces él nunca lloró, nunca se expresó, nunca nada. Entonces una noche se levantó y yo me levanté a ver dónde estaba, cómo estaba, si precisaba algo. Como a consolar. Claro, ahí va. Y estaba en el living sentado. Estaba así, con la cabeza entre las manos. Y le pregunté qué le pasaba, no me respondía. Volví a insistir, a ver que si le podía ayudar. Se levantó, me puso a mí en el sillón y ahí empezó una lluvia de piñas. Y esa fue la primera vez y siguió. Terrible, ¿no? Que esto, digo, es muy impresionante lo que decís, ¿no? Porque justamente en una situación donde vos ibas a consolar al agresor, ahí surgen los primeros hechos de violencia física, al menos. Quizás existía otro tipo de violencia previa. Hubo violencia en el noviazgo, pero yo no me daba cuenta. Lo veo ahora, me pasaron muchos años, que yo tengo ya más de 40 años, ¿viste? Claro. Pero hubo, sí. No, y también uno justifica, pero también la importancia de poder salir de esa situación. Eso. Y además después poder revertir todo esto a través de un libro para poder también no solo canalizar, sino ayudar a otras mujeres que puedan estar en una situación similar. Con que una lo haya leído y le haya dado la fuerza o no sé si denunciar, porque llegar a denunciar es tener mucha valentía, ¿no? Pero aunque sea de alejarse, ya está, ¿viste? Con que haya logrado eso con alguna mujer, ya está. Y ahora no solamente esto trasciende, como bien decía Juanpi al inicio de la nota, trasciende las fronteras, porque no solamente la ayuda puede venir a mujeres que se encuentren aquí en nuestro país, sino mujeres que estén en Italia o en cualquier otra parte del mundo. ¿Sos consciente del trabajo y de la ayuda que le puedes estar dando a mujeres de diferentes lugares del mundo? Conscientemente, no estoy consciente. Se entiende. Pero cuando Frank me dijo el lunes pasado que yo estaba en la preventa en Italia, desde ese lunes yo no pude dormir. No podía dormir. Y digo, llegó un punto y digo, no quiero tomar ninguna pastilla. Empecé a hacer Reiki, ¿viste? Sí, claro. Y me aflojó y ahí sí, ¿viste? Pero Claro, porque es muy grande, ¿no? Además, cuando empezaste a escribir este libro, ¿cuál era que ahí lo vemos, estamos viendo la imagen de Sobreviví, ¿cuál era el primer objetivo? Si logro esto, yo ya estoy.
que me lea alguien, una mujer que me lea y que la ayude. Ya está, con ¿Y una... te ha llegado una devolución? ¿Alguien Sí, se ha comunicado contigo a raíz de Sobreviví? Sí, 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 muchas mujeres y hombres también, sí, sí, sí. Es más, mira, cuando empezó la pandemia, que estábamos todos encerrados, que no sabíamos confinados, que no sabíamos mucho nada que iba a pasar. Yo lo puse en mis redes, en Facebook e Instagram, puse que el que necesitara leer Sobreviví, me lo pida, que yo le mando el PDF. Pero muchísimas personas se los mandé. Sí. Nosotros seguimos conversando con Silvana, Juanpi. Sí, seguimos conversando justamente sobre la historia Sobreviví, como les decíamos, de Silvana Marconi, que cuenta su propia historia de violencia doméstica, que ahora va a ser traducida al italiano. Silvana, una cuestión que me parece súper importante resaltar. Tú sos profesora de inglés. Sí, profesora de inglés. Y en un momento, durante la historia que tuviste con esta persona que ejercía violencia sobre vos, dejaste de trabajar, te fuiste cada vez como quedando más encerrada, propiamente dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. El tema fue así. A él yo daba clases en la casa, ¿no? Y a él le molestaba que vaya gente a la casa, Claro. Pues yo daba clases ahí. Entonces, entonces la madre veía un comportamiento medio, nunca vio los golpes, ¿no? Pero veía un comportamiento medio brusco conmigo. Entonces madre me decía, no, que a él lo que le molestaba es que entre gente desconocida en la casa. Justificar, ¿no? Claro, me dice, yo que vos dejo de dar clase. Claro. Y bueno, yo ahí también, para que todo marchara más o menos Fluyera bien, de la mejor manera. dejé de dar clases. Pero claro, era mi única entrada económica. Claro. Porque, o sea, él no me daba nada. Es más, tenían un almacén y no me traían nada del almacén. Yo empecé a no comer, empecé a desmayarme de hambre. Y bueno, está. Claro, que esto, digo, lo que contás es justamente una de las características que se repiten, ¿no? Donde la víctima empieza a ser cada vez más dependiente de ese agresor. Claro, Es sí, importante que estamos compartiendo los números justamente para denuncias por violencia de género, como los vemos allí en Graf, 0800 41 41, donde pueden llamar, a donde pueden dirigirse por denuncias por violencia de género, ¿no? Hablábamos con Silvana que quizás ahora este tema está, por suerte, sobre la mesa y se visibiliza lo que sucede y a lo cual debemos de estar atentas todas y todos, ¿no? Pero hace 20 años atrás, inclusive a la hora de ir a hacer la denuncia era diferente. Claro, mirá, a mí lo que me pasó fue horrible. Una noche me pegó fuerte y bueno, al otro día una amiga me acompañó a la policlínica de la esquina de mi casa. Porque yo pensaba que empezaba a hacer papel médico para hacer la denuncia. Me acompañó a la policlínica, la doctora me atendió, me hizo desnudar y me dice, no, estos golpes no son frescos, yo no te puedo hacer ninguna certificación. Y me vestí y me fui para mi casa derrotada otra vez. Claro, además que uno, digo, tuviste la valentía de ir hasta ahí. La verdad, y además la falta de empatía también. Y era pero una mujer, ¿viste? Por eso, a eso voy. De todas maneras, por eso también hay que reafirmar la red de contención, ¿no? De todos, que cómo se puede colaborar también, que en caso de conocer también algún caso de violencia doméstica, cómo poder ayudar, desde qué lugar, estar atentos, porque uno a veces piensa y dice, bueno, a mí no me pasa, listo, pero sí podés saber de alguien que le esté sucediendo y que le puedes hacer la diferencia en lo que refiere a ayudarla, ¿verdad? Sí. Mira, yo con cada persona que he hablado, o si no es a la persona, es a un allegado, pero siempre alguien sufrió violencia doméstica. Siempre alguien, ¿no? Lamentablemente. Reiteremos que estos teléfonos que recién decía Ani, que estamos pasando en pantalla, el 0800 4141, hoy sí cuentan con un asesoramiento. Totalmente. Es decir, si tú estás mirando este programa, esta entrevista y la historia de Silvana, te reconoces en algo de eso, podés llamar ahí, consultar, que alguien va a asesorarte y ayudarte y acompañarte, ¿no? Porque de eso se trata también. No estar sola. ¿Tú te sentiste sola en ese proceso? Porque hablabas de una amiga que te acompañó. Sí, una vez una amiga, pero la única vez, o sea, ni mis padres sabían nada. Claro. Mi madre una vez creo que llegó a ver un moretón en un brazo, pero no lo hablaba porque me daba vergüenza ajena hablarlo. Claro. No por mí, o sea, por la situación. Porque o sea, yo nunca viví eso en mi familia, nunca había estado cerca de eso, nunca, no. ¿Y cuándo fue que vos pudiste hacer un clic? Porque de alguna manera también se trata de eso, ¿no? Porque capaz que esa amiga te dijo, mirá que esto es violencia, pero cuando vos misma dijiste, lo que estoy sufriendo es violencia. No, a mí nadie me dijo, mira, esto es violencia, porque no se hablaba de violencia. Estamos hablando hace mucho 20 años tiempo atrás estamos hablando, ¿viste? Claro. Yo cuando hice clic fue cuando quedé embarazada de mi hija,
que digo, o sea, una caída mal o lo que sea, no va a ser solamente a mí, van a ser 2 vidas. Ahí ese fue mi clic, ¿viste? Pero antes no me dejaba. Claro, porque Sí. uno no lo ve. Claro, claro. Pero además vuelvo a recalcar y a reafirmar la importancia del testimonio de Silvana, que más allá de haber pasado por esas situaciones horribles de las cuales pudo salir, pero a su vez ponerle la voz a, como tú bien nos decían, a aquellas mujeres que no tuvieron la posibilidad de contar lo que les pasaba. Lo mataron antes. Exacto. Sí. Tal cual. Tener la valentía para poder expresar, para escribir este libro del cual estamos haciendo referencia, que hoy trasciende las fronteras, porque lo podemos encontrar en la reedición en Italia. Y también nos contabas que hay un trabajo en una universidad sí. en Estados Unidos que también Sí. cuenta con este Sobreviví. Sí, en la Universidad de Augusta, en Georgia, el proyecto final del semestre es que los alumnos traduzcan Sobreviví a inglés. Sí, una vez que esté traducido, Pra Publishing, a cargo de Lucinda Clark, lo va a publicar. Bueno, Así eso que para abril, mayo ya va a estar publicado en Estados Unidos. trasciende Impresionante. fronteras, Sí, porque la verdad que Estados es increíble. Unidos, Italia, más allá de lo que sucede aquí, ¿no? La importancia de ponerle voz a estas situaciones Tal cual. que lamentablemente son muy cotidianas para muchas mujeres, duda. ¿no? Entonces, la Sí. importancia de visibilizar todo esto que está Sí. pasando. Sí, Muy sí. cotidianas, así como decía Sani, y acabamos de vivir, bueno, una situación hace días de una violación en manada Sí. que lamentablemente se reitera en nuestro país, donde por suerte ya hay movilizaciones. Bueno, hablando de esa visibilización, Ujú. esas movilizaciones que se han hecho la semana pasada de tantas mujeres en todo el país, no solo en Montevideo, y las que no podían ir con las cacerolas en la calle, queriendo mostrar y visibilizar y el decir basta, ¿no? Pero nunca basta. Pero nunca eso, se a eso termina. iba. Nunca se termina. No va a terminar nunca, me parece que como que nunca es lamentablemente. suficiente, ¿no? ¿Sabes lo que pienso yo que tiene que suceder? Es la educación de los niños. La educación de los niños en la casa. Sí. No hay que normalizar, bueno, el nene le pega a la nena porque se gusta, porque no se No, Sí, el pero nene le antes pega a la sí. nena porque es un malcriado de miércoles. Claro, la educación No. de ese varón, Bueno, ¿no? Exacto, Como y de, cómo de las educar nenas varones. también, porque hay nenas, hay mujeres violentas. Hay mujeres Por violentas, supuesto, claro de que los dos sí. lados, pero la verdad es que también hay que hacer un cambio también en la educación En de la los educación de los varones y en una educación machista de que sí. todavía se sigue Hay dando. que educar, esto hay que enseñarlo desde el preescolar, Claro. ¿viste? Desde chiquito. O sea, enseñar valores, todo eso para que tengamos después hombres adultos, ¿no? Claro. Con valores, o sea, que si algo no le gusta, que no vaya a las piñas, que se siente y que lo converse. Sí, que la Eso violencia También no es un camino. Exacto, pero a mí me parece que con estas situaciones en las cuales, en las marchas, cuando se visibiliza todo esto, también lleva a una conversación en casa. Me parece que todo esto hace de que también se pueda poner el tema sobre la Sí. mesa, se pueda contar, ya sea Tal como cual. decís vos, con los niños más chiquititos, Sí. porque me pasa y consta que te empiezan a hablar y ahí está también la importancia de cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, poder concientizar y educar en pos de esos Claro. valores de los cuales hacías referencia. Claro, mira, ¿no? una vez estaba dando clases y viene un nene, yo había tenido una nota y viene un nene de 9 años y me dice, teacher, en mi casa nos sentamos todos en familia a ver tu entrevista. Qué horrible, teacher. Yo, no, este chico le envió mi nota. Digo, Bueno, pero- ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Después hablé con la madre y dice que el nene se quedó helado con lo que le había pasado a la teacher. Claro. Claro. Claro, hay que inculcarlo, hay que visibilizarlo Bueno, y desde justamente, chiquitos. y entender eso, ¿no? Los casos tan cercanos, que hay Bueno, lo que muchísimos, que si uno se pone a hablábamos, mirar a su claro. alrededor, está lleno de esos casos, y que no es menor que ese agresor para afuera quizás parece ser una persona muy simpática y muy agradable. Sí, es decir, totalmente. muchas veces el agresor no tiene características que uno piensa, debe ser violento, pero lo es. ¿No es tu caso de esa manera también? Es exactamente así. Claro. Sí, es, o sea, vos lo ves y es el más pancho del mundo, tratando todo el mundo, pero claro, puertas adentro era otra cosa. Pero la Tal cual. manipulación también corre un papel fundamental Sin en este duda. tipo de Manipulación de de su situaciones parte. de ellos, que son manipuladores, Sí, que son sí, grandes sí, pero vos manipuladores. sabés que en mi caso en especial, lo que la cabeza de mi agresor era en base a la madre. Ok. A él lo manipulaba la madre. Y como él no podía hacer nada contra la madre, se descargaba conmigo. Claro. Sí. Claro, hay toda una patología Sí, también. sí. ¿Te ayudó a escribir y Sí. escribir tu historia? Me ayudó, o sea, lloré mucho escribiendo el libro y también, ¿sabes que hice mucha catarsis en las notas? Claro. Todas no lloré hoy, pero en todas las notas lloraba, no sé, qué horrible. Ahí fue que hice catarsis con el libro, con las notas, Después de hablándolo. pero después de cuánto tiempo, ¿no? La importancia Claro, de que nunca claro. es tarde para contarlo, nunca es Claro. tarde en este caso para escribirlo y que trascienda, porque tu Sí. voz se escucha en el mundo entero. Y lo bueno de todo esto es que puede ayudar a un montón de otras mujeres en Sí. situaciones similares. Así que Sobreviví. Si se quiere adquirir Sobreviví aquí en el Uruguay,
Están todas las librerías. todas las librerías. Sí, quedan poquitas ejemplares, pero está todavía. Y si estás en Italia, la semana que viene Muy también. bueno. Y después en Estados Unidos también. Silvana, ¿y recibiste sí. mensajitos de mujeres que hayan leído? Sí, muchos. Bien. Por suerte, sí. Ahí Y se la, nota y de la ese- de bondad, eso. además, en plena pandemia, como nos contaba Sí. Silvana, de poder compartir gratuitamente el PDF a cada una A cada de uno los que me que lo lo pedía, yo necesitara. se lo mandaba el PDF. Así Bien. que eso Sí. habla de Sí, porque de la imagínate, calidad. estás viviendo eso, un encierro, con las 24 horas con el agresor. Yo qué sé. Sin No, duda. pero habla de la calidad de persona de Gracias, Silvana. Silvana, por compartir No, esto. gracias a Y ustedes. reiteramos que si estás sufriendo algún tipo de situación de violencia, no dudes en comunicarte con el 0800 41 41, que te pueden escuchar y acompañar, y que confíes en vos misma, en hacer la denuncia, que se puede salir de eso. Me dejas mandar Silvana 3 es un ejemplo. agradecimientos. Por Claro que supuesto, sí. claro, cómo a la no. esteticista Silvana Isi, a nutricionista deportiva Yanila Travieso y a Carol Javillol, asesora de imagen. Muy Muy bien, muy bien. Me encanta ver a esta Silvana así, segura, como debe de ser. Silvana, Gracias. muchísimas gracias, Gracias a ustedes. de verdad, muchísimas gracias y todo el éxito. Ya nos vamos a encontrar y nos Sí. va a decir que salió en otra parte del mundo, porque Claro, como que se siga viene traduciendo, esto, que la historia siga claro, trascendiendo. Que siga trascendiendo. Gracias, Silvana, Gracias. de verdad. Nos vamos